y empezamos, ¿sí? Ay. ¿Me escuchan? Sí, profesora, se escucha. Muy bien. Sí, profesora. Alberto, Presente, profesora. Edwin, Presente. ¿ya? Edwin, ¿sí estás? Sí, presente. Ok. Yolanda, José Miguel Presente, profesora. y Brian. No lo veo. Clara Montes. No ha venido a ninguna clase. Margarita. Presente, profa. Diana. No está. Y Ana. Profa, yo ya llegué. Perdón. Profa tiene su micrófono silenciado. Ok. Es que luego más se ladra y le apago tantito. Nada más quedaba pendiente Diana, ¿ok? Que Sí, no ha profe. llegado aún, ¿verdad? Bueno. Muy bien, pues vamos a iniciar donde nos quedamos ayer. Revisaron estas vías de administración. Ayer estábamos aquí precisamente en el concepto de biodisponibilidad. Les voy a poner la... Sí, ¿en dónde estaban las curvas? Hablábamos de estas curvas, ¿no? ¿Sí? Tenía un poco de problemas para entrar a la clase, pero ya pude entrar. Ok, Diana. Sí, profa. Ok, muy bien. Pues vamos a continuar. Ayer estábamos viendo la velocidad de absorción, los tipos de cinética de absorción, hablábamos de la orden 0, orden 1, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Y luego hasta esta parte, ¿sí? ¿Es así? Sí, Chicos. profesora. Ok, entonces vamos a ver la siguiente parte, ya lo que quedaba sobre este tema en cuanto a absorción y biodisponibilidad, pues la verdad ya era poquito y lo vamos a ahondar más con otra lectura. Cierto, esa no se las he subido. Denme un minutito para subírselas y la tengan en archivos para que también la puedan usar y no necesariamente en mi pantalla. Espérenme tantito. Listo, ya la tienen en los archivos de clase, ¿ok? Bueno, vamos a continuar aquí, entonces igual les voy a pedir que sigamos trabajando entre todos para hablar de esto. La cantidad absorbida. Esta cantidad de fármaco absorbida se considera que es igual a la administrada solo cuando el fármaco se administra por vía intravascular y suele expresarse mediante el área bajo la curva. Es precisamente lo que están viendo ustedes en la figura 4.5 de las concentraciones plasmáticas. Es decir, si estuviéramos administrando por una vía vascularizada, es que todo lo que damos es lo que se va a absorber, ¿verdad? Pero cuando son diferentes vías, pues va a variar esta área bajo la curva y ahorita vamos a ver. En esa área que le llamamos AUC, suele calcularse
por el método trapezoidal a partir de concentraciones plasmáticas obtenidas en diferentes tiempos. Bueno, eso es un detalle más farmacocinético, incluso más a fondo. Ustedes lo van a ver cuando lleven farmacocinética, pero al final de cuentas es el área bajo la curva, la cantidad del fármaco que se está obteniendo, ¿sí? En el plasma, en la sangre. Por cualquier otra vía, les dicen aquí, es posible que la cantidad absorbida sea inferior a la dosis administrada. ¿Por qué creen que otras vías generen menor cantidad o menor concentración plasmática? Porque tal diferente. ¿Mandé? ¿Por qué? Alberto, ¿cuál sería el motivo? Acá les ponen, debido a la preparación farmacéutica y a la eliminación presistémica. ¿Pero por qué? ¿Qué se les ocurre que pueda suceder? Serían las concentraciones plasmáticas, pueden, llevar, la absorción del fármaco a los sitios, requeridos. Pero a ver, estamos hablando de que para que llegue a plasma una concentración, pues debe de absorberse, ¿no? Esa concentración que se obtiene directo a plasma, dicen, bueno, pues si es por una vía intravascular, pues va muy rápido y casi es idéntica a la dosis a lo que obtengo en plasma, ¿verdad? La concentración plasmática. Pero usando diferentes vías de administración, siempre la cantidad, o generalmente la cantidad que se absorbe es menor a la de la dosis administrada. Pensemos en una vía oral. ¿Qué sucede? A ver, Bueno. les voy a mostrar un esquema para que lo visualicen. Este libro que tengo acá es todo sobre cómo se estudia o cómo los fármacos van a ir llegando a los sitios de acción. Sí, habla de varios capítulos de cómo los fármacos llegan a su sitio de acción. Entonces quiero mostrarles un esquemita que estaba viendo hace rato. Para que lo visualicen. Ya lo perdí un poco aquí. Esperen, es que... ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Bueno, si no lo localizo, se lo explico. El punto es que dentro de
el proceso, acuérdense que va a haber modificaciones entre que se vaya obteniendo una cantidad de fármaco. Ay, perdón, si están viendo dónde estoy moviendo en el libro para no marearlos. Sí, bro. Sí, están Sí, viendo se está ahí. viendo. Oh, chispas. Pues les digo que lo estaba yo buscando el esquemita que revisé hace ratito antes de hablar con ustedes, pero no lo visualizo por aquí donde lo tenía. Es todo un libro. Pero bueno, lo que les decía es que hay procesos, por ejemplo, nada más desde administrarlo por vía oral, puede haber metabolismo desde que se ingiere o especialmente por las bacterias, ¿no?, del intersticio. Entonces ahí podríamos decir que la flora bacteriana o la microbiota también genera un efecto de primer metabolismo. Luego tenemos el metabolismo del primer paso. Ay, pues no sé si fue este o había visto otro esquemita que me gustó mucho para mostrárselos, pero bueno, no pasa nada. Y finalmente, ahí es donde se va a perder una parte. Vamos a perder una parte del fármaco que nunca va a llegar totalmente a estar en plasma. Por lo tanto, perdón. Entonces, les digo, esa es la razón por la cual, según la preparación farmacéutica, o que hay una preeliminación, es decir, un metabolismo y por lo tanto, esos metabolitos son eliminados y se reduce la cantidad del fármaco que puede estar en circulación. La fracción, finalmente, que está biodisponible es la que vamos a conocer como F. Y se acuerdan que ayer que veíamos el cuadrito o el esquemita, a ver, aquí estaba. Ay, perdón si los mareo. Cuando hablamos de F minúscula, estamos hablando de este fármaco libre y biodisponible. Ese es el fármaco que va a llegar al sitio de acción y que puede ejercer su efecto, o sea que va a ser parte de esa concentración mínima efectiva. El resto puede estar en otros sitios, como lo vemos aquí en tejido, inactivo, activo o metabolizándose a su vez y eliminándose. Pero este fármaco libre es el que puede tener efecto, porque la otra fracción del fármaco va a estar unido a proteínas, unido a diferentes macromoléculas y entonces ese no resulta importante para la biodisponibilidad. En cuanto tengamos esta cantidad de fármaco libre, eso va a tener que ver con la vía de administración y, como les he dicho, hay una relación de cómo podemos observar estas curvas. Voy a bajar un poco más y continuamos. Uf, sí, era bastante lo que ya habíamos revisado el día de ayer. No sé qué quedaba claro hasta ahí que requerimos entonces el fármaco biodisponible. ¿Cómo se obtiene esa cantidad? Pues dicen, pues para obtener esta fracción vamos a obtener una división del área bajo la curva obtenida tras la administración extravascular por la obtenida por la vía intravenosa. La intravenosa sería pues la dosis total finalmente porque va directo, esa no hay diferencia. Y por la vía extravascular pues sería la vía empleada. Entonces en este caso se hace esa relación del área bajo la curva por vía extravascular sobre el área bajo la curva por vía intravenosa.
y les dicen, teniendo en cuenta que la dosis administrada por cada vía y el aclaramiento del individuo. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada vía vamos a tener un tipo de eliminación. Eso lo vamos a conocer como aclaramiento. Aclaramiento del fármaco, ¿ok? Entonces, vamos aquí y dicen, cuando la comparación de las áreas se realiza en los mismos pacientes y la dosis por vía extravascular es igual a la intravenosa, la fórmula se simplifica a que el fármaco libre sea igual al área bajo la curva, ¿sí? Por vía extravascular sobre el área bajo la curva por la vía intravenosa. Así pues, entonces, la cantidad absorbida por vía extravascular será el producto de la dosis administrada por la fracción de absorción correspondiente a la forma farmacéutica y a la vía de administración. Es decir, aquí se hace esa relación. Porque acuérdense que la área bajo la curva intravenosa es idéntica a la dosis, ¿verdad? Y si la quisiéramos despejar tomando en cuenta que el denominador es igual a la dosis y el área bajo la curva es la cantidad de acuerdo a la absorción, pues sería esa relación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero ¿Queda claro? Ahora, Bueno. Ahora nos hablan más a detalle del concepto de biodisponibilidad. Bueno, si estamos pensando entonces en biodisponibilidad de un fármaco, estamos pensando que se indica la velocidad y la cantidad en forma inalterada de un fármaco que llega a la circulación sistémica. Por lo tanto, les dicen, está disponible para acceder a tejidos y producir un efecto. Podemos pensar a tejidos y a las células blanco, por supuesto, ¿verdad? Entonces, la biodisponibilidad para nosotros va a ser bien importante porque a mejor biodisponibilidad no tenemos que subir tanto la dosis. Si yo hablo de un fármaco que tiene un 3% de biodisponibilidad, eso quiere decir que el 97% se va a perder. No va a ser biodisponible y pues requiero administrar bastante más de lo o dar una dosis para obtener el 3% solo listo o biodisponible para ejercer su efecto. Entonces, veamos. Aquí, la cantidad absorbida suele valorarse mediante el área bajo la curva de concentraciones plasmáticas o la fracción de absorción biodisponible. Y la velocidad de absorción en la forma de esa curva expresada por la concentración máxima y el tiempo en que se alcanza, es decir, el tiempo máximo. Entonces estamos hablando de varios parámetros. Área bajo la curva, la fracción biodisponible, que es F, minúscula, la velocidad de absorción, ¿sí? Que sería la concentración máxima y el tiempo en el que se da esta concentración máxima. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que la biodisponibilidad de un fármaco depende no solo del proceso de absorción, sino también va a depender de su distribución y de su eliminación. ¿Queda claro? Que como están íntimamente relacionados estos procesos, no solo la absorción, sino también la distribución y la eliminación. Como vimos en el cuadro de arriba, digo, ya no subo para no marearlos, pero mientras suceda que se obtenga fracción libre, también se puede estar metabolizando el fármaco y también se puede estar eliminando. Por eso hay una estrecha relación entre estos procesos. Les ponen aquí, ahora bien, cuando la distribución y la eliminación se mantienen constantes, las variaciones en la biodisponibilidad reflejan diferencias en la absorción del fármaco, ¿sí?
sea en la velocidad de absorción, en la cantidad absorbida o en ambas. Entonces, la biodisponibilidad de los fármacos como expresión de su absorción depende críticamente de la vía de administración y de la forma farmacéutica utilizada, pero también puede variar de unos individuos a otros, especialmente cuando haya factores que alteren la absorción. ¿Queda claro esto? Este último punto. Si la distribución y la eliminación son constantes, entonces ahí va a influir mucho más la absorción, ¿verdad? Eso es lo que nos quieren decir. Entonces vean aquí cómo está esa relación. La influencia de variaciones de biodisponibilidad de un fármaco, lo voy a poner más grandote para que lo vean. Esa parte. Sobre la intensidad y la duración. Entonces aquí tenemos la concentración plasmática respecto al tiempo y aquí tenemos la concentración mínima efectiva. Vamos a tener diferentes curvas, la A, la B y la C. Nos muestran que la cantidad absorbida es completa, ¿sí? O sea, se está absorbiendo completamente, pero las áreas bajo la curva no son idénticas, ¿sí? Y la velocidad de absorción es distinta. Como se dan dando cuenta, cada una tiene una pendiente diferente en A, B y C. ¿De qué sucede? Es distinta la absorción, pero al final se absorbe todo. Y podemos decir que pues el inicio del efecto se alcanza en estas curvas y luego va descendiendo, ¿no? En cuanto a la curva C, si se dan cuenta, esta nunca llega hasta la concentración mínima efectiva. Es tan lenta su absorción que decae y no llega a tener una concentración mínima efectiva. Es decir, esta no alcanza un efecto. En cuanto a D, en ese caso también hay problema. ¿Por qué? Porque la velocidad de absorción, aunque es igual a A, pero no se absorbe completamente. O sea, vean la diferencia, aunque tiene una similitud en la forma de absorberse. Entonces, hay una respuesta rápida, pero intensa, les ponen, y fugaz. Realmente las que tienen efecto aquí son A y B. ¿Por qué? Pues esto aquí nos está influyendo la absorción. Vamos a ver por qué. ¿Sí me van siguiendo? ¿Hasta ahí? Profa, yo tengo una duda. A ver, sí, Margarita. En el caso, bueno, ¿qué es lo mejor entonces? ¿Que haya una curva como la de A? ¿O que sea como la de A, pero constante como la de C, por así decirlo? A ver. La idea es que sea como A o como B y no tanto como C, porque aunque va incrementando muy lentamente, como es tan lento, se sigue metabolizando y nunca llega a la concentración mínima efectiva. Entonces, decimos que A y B serían lo más adecuado porque alcanzan la concentración mínima efectiva, a diferencia de D, que aunque lo alcanza, muy rápido decae. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la duración del efecto es muy pequeñito en D, en C no lo hay, y es mayor en el efecto entre B y A. Digamos que... ¿Qué pasaría, por ejemplo, si C estuviera a la altura, o sea, tuviera la misma forma, pero a la altura de A? A la altura de A. Bueno, ahí tendremos que ver qué tanto conviene al sistema estar tan arriba. Sí, ahí pues no hay proporción ahorita en este momento, estamos así de hacer como que unas comparaciones generales, pero lo importante sería que aunque fuera como A esa altura y constante,
digamos que se está manteniendo como si fuera una concentración o una liberación regulada o sostenida, no debe de alcanzar o sea, estar cercano por la concentración mínima tóxica, o sea, estar en ese rango, porque nada más aquí nos ponen el primer umbral, pero el otro sería que esté por abajo de esa concentración mínima tóxica para que no tengamos efectos no deseados y tenga una buena duración. A lo mejor sí conviene para el fin que se busca, ¿sí? Sí, profa, gracias. Ok, vamos a seguir entonces. Ahora entonces vamos a ver cuáles son los factores que van a alterar la absorción. Ustedes revisaron estas curvas hoy, ¿no? Bueno, el día de ayer sobre las diferencias entre las vías de administración, me imagino. Bueno, vamos a ver ahora cómo puede haber alteraciones de esta absorción. A ver, número 4. José Miguel. ¿Nos podrías comentar factores que alteran la absorción? Y hablemos de los factores fisiológicos. Lo voy a hacer más grande. Ahí está. ¿Sí? Adelante. Sí, profesora. Lo leo, ¿verdad? Por favor. Un momento. Las diferencias en la absorción de los fármacos dependen principalmente de la preparación farmacéutica y la vía de administración, pero también pueden ser alterados por otros factores. Factores fisiológicos. En el recién nacido, especialmente en el prematuro, durante el embarazo y en el anciano, puede haber alteraciones de la absorción, tanto por vía oral, debido a alteraciones en el pH y en la motilidad intestinal, como por vía intramuscular y subcutánea, por alteraciones del flujo sanguíneo. Ver capítulo 7, la absorción de los fármacos por vía oral pueden alterarse con alimentos o con algún tipo concreto de alimento, como las grasas. Los alimentos pueden reducir la velocidad de absorción y la cantidad absorbida, pero también pueden no alterar e incluso aumentar, tabla 4.2. La importancia de esta influencia es variable y con frecuencia clínicamente irreversible, por lo que se prefiere administrar los medicamentos Irrelevante. Es clínicamente irrelevante, por lo que se prefiere administrar los medicamentos irrelevante, por lo que se prefiere administrar los medicamentos con las comidas para mejorar el cumplimiento terapéutico, con la excepción de algunos fármacos como las isoniazidas y la rifampicina, la penicilina y las tetraciclinas, que deben administrarse 2 horas antes de la comida. Ok, entonces ahí estamos viendo que hay factores que son fisiológicos que pueden modificar la absorción de los fármacos. Pudiese ser la motilidad intestinal, pudiese ser, ya hablamos del flujo sanguíneo que esté modificado. Incluso, bueno, pues hablamos de los alimentos y de acuerdo a eso, pues por eso los regímenes de tratamiento nos indican si se deben tomar con alimentos, sin alimentos y pues más detalles al respecto en cuanto a que pues si tuviéramos alguna alteración gástrica, pues pudiese afectar al fármaco. Las siguientes son los factores patológicos, eso también va a modificar la absorción. A ver, el 8 es, a ver, José Miguel está aquí. Diana. Factores patológicos. Ajá. Factores patológicos. La absorción oral puede alterarse cuando hay vómitos, diarrea y enfermedades digestivas
que alteran el vaciamiento gástrico, el tránsito intestinal o la superficie de absorción, porque por vía intramuscular y subcutánea son importantes las alteraciones que producen insuficiencia cardíaca y el choque hemodinámico por reducción del flujo sanguíneo. Ver capítulo 8. Ok, entonces ahí vemos cómo algunas patologías pueden modificar la absorción. Bueno, esos son solo algunas. Ahora, hay otros factores como los diatrógenos que también lo pueden modificar. Edwin. Sí. Factores diatrógenos. Hay numerosas interacciones que pueden afectar la absorción directamente. Sí, hay numerosas interacciones que pueden afectar la absorción directamente por formación de precipitados que, impiden la absorción o indirectamente por producir cambios en el pH, la motilidad gastrointestinal o el flujo sanguíneo. Lo más frecuente es que estos factores reduzcan la velocidad de absorción, disminuyendo la concentración máxima, alargando el tiempo en que ésta se alcanza, lo que puede reducir los efectos de dosis únicas. Sin embargo, cuando se administran dosis múltiples, las alteraciones en la velocidad de absorción no reducen el nivel estable, por lo que no influyen en los efectos de los fármacos con una semivida larga, aunque pueden reducir los efectos de los fármacos con una semivida de eliminación muy corta, en los que el efecto dependa del mismo alcanzado. Los factores que reducen la cantidad absorbida también reducen la concentración máxima, 3 dosis únicas, pero no el tiempo en el que se alcanza. Las dosis múltiples reducen el nivel estable y por lo tanto los efectos. Ok, entonces aquí estamos viendo que hay diferentes factores, ¿no? Que van a modificar esa velocidad de absorción. Incluso fármacos que tengan una semivida larga. Y hablábamos estos que la vida, el tiempo de vida se toma en respecto al tiempo que permanece en plasma. ¿Sí? Y si hablamos de semivida de eliminación, es el tiempo en que se ha eliminado el 50% del fármaco. Entonces, estos factores están afectando, o sea, propiamente en el individuo por sus condiciones, que se dé un riego adecuado, ahí tienen modificaciones del pH, de la motilidad o alguna otra afectación. Entonces, hasta aquí vamos a ver que estas serían las cinéticas generales que normalmente encontraríamos por una concentración plasmática y que si nosotros comparamos siempre sería nuestro punto de referencia la intravenosa, ¿no? Donde toda la cantidad administrada la encontramos en plasma. En cambio, si se dan cuenta aquí, la intramuscular, la oral y la rectal tienen otra cinética diferente y no todo lo administrado se absorbe ni sigue una cinética tan rápida de metabolismo. Es decir, hay, así como va absorbiéndose, se va metabolizando, pero en diferente medida. Por ejemplo, en una intramuscular es diferente a la oral o a la rectal, que es más sostenido el tiempo en el que se mantiene en plasma. Y luego, dentro de las vías oral, entre la vía oral, según la forma farmacéutica que se emplee, también nos causa una curva diferente. Vean, acá en la de en medio podríamos tener cápsulas, pero con una mayor biodisponibilidad pareciera tener una solución, a diferencia de ambos. Recuerden que tienen que liberarse y obtenerse para estar listo. Entonces, ya una vez que hemos hablado de estos factores que modifiquen la absorción, hoy me está poniendo que hay problemas de conexión. ¿Sí me escuchan?
Hola. Yo sí la escucho, profesora. Sí, profa, sí. Sí, profesora, sí se escucha. Bueno, qué bueno, porque ya me estaba preocupando, dije, se va a perder. Bueno, entonces, una vez que se ha alcanzado esa concentración mínima efectiva, ya estamos pensando que es biodisponible. Y la biodisponibilidad, nuevamente repito, depende de la velocidad y el grado en que se va a obtener el fármaco libre y listo para llegar a sus blancos celulares, ¿no? Vamos a ver entonces a continuación algo más sobre la biodisponibilidad. Vamos a ahondar en este proceso, porque les digo, en cuanto al proceso de absorción, pues va ligado a lo demás, ¿no? Incluso a la liberación, a las vías de administración. Pero el proceso de biodisponibilidad también va ligado a la absorción, pero además al metabolismo y a la eliminación consecuentemente. Entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver este texto que busqué para ustedes con la idea de hacer una revisión más detallada sobre la biodisponibilidad. Es este. ¿Lo ven? Les dice biodisponibilidad, un review farmacéutico, ¿sí? Vamos a revisar en general el abstract y posteriormente van a trabajar en esto, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, sí, pero les dicen aquí, en los recientes años la biodisponibilidad ha sido un sujeto de interés, no solo para el desarrollo de fármacos, sino en las etapas iniciales para descubrir un fármaco. Es decir, resulta bastante importante este parámetro para el desarrollo de fármacos y pues si vale la pena hacer toda una investigación, pues va a depender de que ese fármaco realmente resulte biodisponible, ¿no? Y eso es consecuencia de una serie de fármacos que se han encontrado como candidatos, pero que después en los ensayos clínicos fallan. ¿Por qué? Pues porque tienen problemas en la absorción, en la distribución, en el metabolismo, en la excreción o a nivel toxicológico. Entonces, imagínense que tenemos como farmacéuticos un trabajo donde tenemos que seleccionar los fármacos potencialmente que pueden ser buenos para un tratamiento, pero nosotros previamente tenemos que decir, bueno, si estos no van a tener una buena biodisponibilidad, pues no tiene mucho sentido hacer todo el esfuerzo para investigar estos fármacos. Entonces, les dicen aquí, los esfuerzos se están haciendo en la industria farmacéutica para mejorar, ¿no? el éxito, ¿no? Tomando en cuenta estos aspectos de absorción, distribución, metabolismo y toxicología en el descubrimiento de fármacos, ¿sí? Que pueden ser seleccionados de forma temprana. Por lo tanto, no es sorprendente que haya un gran número de publicaciones sobre la biodisponibilidad de los fármacos y que estos estén dándose a la vez. En este review, nosotros, vamos a enfocarnos a discutir en algunos términos sobre la biodisponibilidad. Yo lo vi muy completo, creo que es bueno para nosotros, porque veía que en los libros sí lo tocan, el término y demás, pero no se dedican tan a fondo a revisarlo como nosotros lo que requerimos. Y esta lectura nos va a ser bastante útil, aunque sé que está en inglés, pero pues será un buen ejercicio para ustedes, ¿sí? Entonces, ellos van a hablar de los términos biodisponibilidad, esa biodisponibilidad relativa y la bioequivalencia de una formulación, así como variables de manufactura, ¿sí?
de manufacturación que pueden influir en la biodisponibilidad de un producto farmacéutico. También sobre otros factores como pueden ser los fisiológicos o aquellos que afecten la biodisponibilidad. Las características de los fármacos, ¿sí? Les ponen acá características de fármaco que tengan un gran potencial sobre el problema de biodisponibilidad, la evaluación de la biodisponibilidad farmacológica y así como la respuesta terapéutica. La biodisponibilidad también de fármacos respecto a suplementos o en contra de suplementos alimenticios. Ya hablábamos de que hay algunos aspectos como algunos alimentos que pueden causar o afectar y generar una baja biodisponibilidad y diferentes esfuerzos para mejorar este sistema de clasificación. Entonces aquí les dicen todo esto haría que se hagan mejoras tanto en la solubilidad así como en la permeabilidad como las principales estrategias para incrementar la biodisponibilidad de fármacos. ¿Queda claro hasta aquí? Digo, con esta traducción que les he ido haciendo, ¿de qué trata este review? También es muy bueno que ustedes adquieran esta terminología técnica que les permite en cualquier momento pues abrir un libro de farmacología, de farmacocinética y saber bioavailability, permeation solubility, bioequivalence, stability, etcétera. O sea, ¿a qué se refieren, no? Porque no está tal cual, como se escribe en español, ¿no? O que el sistema ADME se refiere a absorción, distribution, metabolism, and excretion. Y el clearance, que se refiere al aclaramiento en cuanto a qué tanto fármaco ha sido eliminado del sistema. ¿Sí? Entonces vayan, incluso, bueno, ya tienen el archivo ustedes disponible para que lo descarguen y lo trabajen. Perdón, voy a apagar esto. Entonces, vamos a hacer que esto resulte más sencillo. Ok. Espérenme. Entonces, vamos a hacer esta revisión el día de hoy. Entonces, les hablan aquí que la FDA, ustedes ya conocen a esta, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, define biodisponibilidad de esta forma. Vean. Bueno, aquí no me permite subrayar, no sé por qué. Bueno, se refiere a la velocidad y el grado en el cual un fármaco, ¿sí?, está activo, o en tal caso la molécula terapéutica sí, la molécula terapéutica es absorbida, ¿sí?, a partir de un producto farmacéutico y comienza a ser biodisponible en el sitio donde va a tener su acción. Entonces, lo mismo que ya habíamos visto, biodisponibilidad depende de la velocidad y del grado en el cual el ingrediente activo va a estar biodisponible en su sitio de acción. Dicen, bueno, porque en la práctica, ¿sí?, las concentraciones pues no se van a ir a buscar en el sitio de acción. Eso va a ser como que raro, complicado, ¿no? A ver, vamos a ver si exactamente subió la concentración en las células epiteliales o en las células nerviosas. O sea, no, sino que hablamos de un proceso general
donde estamos esperando que la molécula o el principio activo, una vez que se absorbió, o sea, se liberó y se absorbió, va a estar biodisponible o va a estar libre y listo para ejercer su acción en un sitio determinado, según sea su mecanismo. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Por ejemplo, en el sitio donde están sus receptores, ¿sí? Y les dicen, bueno, biodisponibilidad comúnmente se define como entonces la velocidad y el grado en el que el fármaco activo se absorbe a partir de una dosificación sí, pues después de haber dado por una vía, cualquiera de las vías, y comienza a ser disponible en circulación sistémica. Esa sería la otra forma de verlo. O sea, teniendo el fármaco activo, libre, ¿sí? A partir de que fue absorbido y está disponible en circulación sistémica. Usualmente nos dicen la biodisponibilidad se refiere también a la absorción del fármaco desde el tracto gastrointestinal, cuando se ha dado una administración oral, la dosificación de cualquier tipo de producto, ¿no? Puede ser una solución, una suspensión, una tableta, una cápsula, un polvo, un elixir, el que sea, ¿no? Y entonces se absorbe. Y esta biodisponibilidad incluso se puede referir a diferentes dosificaciones, diferentes formas de dosificar. También puede ser el caso de la administración intramuscular. Ahorita no recuerdo esta palabra, ointment. No sé, parece que sea un ungüento. Y cualquier preparación tópica. Parches transdérmicos, implantes o cualquiera que requiera un paso de absorción previamente para llegar a circulación sistémica. Y entonces, solo la ruta de administración del fármaco va a generarnos un 100% de biodisponibilidad. Se da en el caso de la inyección intravenosa. Y eso era lo que veíamos hace rato, ¿verdad? Que en todos los demás pues va a haber una variabilidad, pero que en la intravenosa sí vamos a obtener un 100% de biodisponibilidad, ya que esta es igual a la concentración sistémica, al total de la concentración administrada. Por otro lado, les hablan en las ciencias nutricionales, donde se obtienen nutrientes de ingredientes dietéticos que no son fármacos, el concepto de biodisponibilidad se pierde de acuerdo a los estándares asociados con la industria farmacéutica. La definición farmacológica no se aplica a estas sustancias porque su utilización y su absorción está en función del estatus nutricional, del estado fisiológico del sujeto y como resultado de muchas diferencias individuales entre los sujetos. Entonces, aquí ese término como que no se aplica, ya que va a haber diferencias entre individuos de estos parámetros. La biodisponibilidad para los suplementos dietéticos, les dicen, puede ser definida como una proporción de la sustancia que es capaz de absorberse y estar disponible para su uso o almacenamiento. Entonces, ahí cambia totalmente el concepto. ¿Vamos bien? Sí, profa. Sí, profesora. Sí, profa. Ok. Bueno, les digo, aquí la idea es ir entendiendo los conceptos y luego enfocarnos a cuáles serán los factores que afectan la biodisponibilidad. ¿Ok? Bien.
Ok, perdón, es que me preguntaban de un reactivo. Bueno, entonces, tanto a nivel farmacológico, a nivel de las ciencias nutricionales, la biodisponibilidad puede ser calculada por el área bajo la curva, lo cual hemos visto, y es un método de medición de la biodisponibilidad de un fármaco basada en un gráfico de las concentraciones plasmáticas en diferentes intervalos y que esta va a ser directamente proporcional a la cantidad inalterada del fármaco en la sangre de un paciente. Entonces, aquí vamos a encontrar otro término que se refiere a la biodisponibilidad absoluta. Dicen, la biodisponibilidad absoluta compara la biodisponibilidad de un fármaco activo en la circulación sistémica seguido de una administración intravenosa, ¿sí? No, perdón, una administración no intravenosa, que puede ser la oral, la rectal, la transdérmica, la subcutánea, la sublingual, con la biodisponibilidad de la administración intravenosa. Era justo lo que hacíamos hace rato. Cuando se comparan las dos concentraciones obtenidas por una y por otra, entonces se hace ahí una relación. Y les dicen, esta comparación debe ser normalizada, por ejemplo, de acuerdo a diferentes dosis o de acuerdo a los pesos del sujeto, porque acuérdense que la dosis va en relación al peso. Consecuentemente, la cantidad absorbida es convertida dividiendo las correspondientes dosis administradas, ¿sí? Y entonces esa biodisponibilidad absoluta es lo que hemos hablado hace rato, que se refiere al área bajo la curva de la dosis administrada, lo que hablábamos hace rato, por vía intravenosa sobre la dosis administrada por otra vía, por ejemplo, la oral, que es lo que tenemos acá. Entonces, un fármaco dado por una ruta intravenosa va a ser absolutamente biodisponible, por lo tanto, le dan el valor de F1, que sería el 100%. Mientras que fármacos dados por otras vías de administración usualmente tienen una biodisponibilidad absoluta menos de 1, ¿sí? Ok, ya. Es que le estoy diciendo que estoy en clase, que ahorita no. No puedo resolver otros asuntos. Entonces, mientras les digo, los fármacos o fármacos determinados pueden tener una, o sea, es decir, si usamos diferente vía de administración, la biodisponibilidad va a ser siempre menor a 1. Y entonces compararíamos la biodisponibilidad de los ingredientes. Y esto, bueno, a ver, hasta aquí les digo. Por diferente vía de administración, la biodisponibilidad va a ser menor al 100%. Ahora, les dicen aquí, si nosotros comparamos la biodisponibilidad de dos ingredientes, eso se llama comparativo de biodisponibilidad, ¿sí? Sin embargo, les dicen, conociendo cómo se lleva a cabo o cómo es el grado real de la absorción sistémica, que es refiriéndose a la biodisponibilidad absoluta. Esto va a ser muy útil en la práctica. No se determina cómo frecuentemente como pudiese pensarse. Dicen, la razón para esto es que hay evaluaciones que requieren una referencia intravenosa. Tal es el caso de la ruta de administración, la cual garantizaría que
el fármaco totalmente administrado, bueno, sí, enteramente, toda la cantidad de fármaco que se ha administrado alcance la circulación sistémica. Es decir, que si nosotros queremos hacer comparativos sobre la biodisponibilidad, se puede hacer. Y entonces ahí hacemos una comparativa, ¿sí? Y bueno, pues siempre tenemos que tener el punto de referencia, que sería la cantidad o la concentración obtenida por una administración intravenosa. Ahora, les ponen aquí, no hay un requerimiento, una regulación para definir la farmacocinética intravenosa o la biodisponibilidad absoluta. Sin embargo, las autoridades regulatorias lo que hacen es preguntar cuál es la biodisponibilidad absoluta o cuál información se tiene acerca de también de la ruta extravascular en casos en que la biodisponibilidad sea aparentemente baja o variable, ¿sí? Y entonces se hace esa relación farmacodinámica y farmacocinéutica a dosis terapéuticas. Entonces acá toman la biodisponibilidad relativa y nos están poniendo cómo se obtendría de dos sustancias. Dice, en todos estos casos, para conducir una biodisponibilidad absoluta, se requiere que el fármaco sea dado por vía intravenosa, y la administración intravenosa es para que cuando se está desarrollando un fármaco, nos va a dar información muy importante sobre los parámetros cinéticos, que son el volumen de distribución. Debo aclararles que esto se refiere a cuánto volumen se requiere para que el fármaco esté homogéneamente, se encuentre en un volumen determinado. Y el aclaramiento, que se refiere a cómo se lleva a cabo la eliminación, ¿sí? Entonces vamos a hablar de estos términos de biodisponibilidad relativa y bioequivalencia. La biodisponibilidad relativa se refiere a la comparación de dos o más dosis en términos de su velocidad y de su grado de absorción. Si la inyección intravenosa se absorbe es empleada como una dosis de referencia, se pudiese determinar la biodisponibilidad absoluta, ¿sí?, para evaluar la forma de dosificarlo. Si estamos hablando de dos formas de dosificar y que éstas no difieran significativamente en la velocidad y en el grado de absorción, se dice que son bioequivalentes. Precisamente cuando hablamos también de comparación de sustancias, decimos que son bioequivalentes cuando nosotros les hacemos pruebas de biodisponibilidad, independientemente de que haya, por ejemplo, acá hayan diferido en la forma de dosificar, ¿sí? Obtienen la misma concentración a nivel plasmático. Entonces, las determinaciones de bioequivalencia pueden ser algunas alternativas farmacéuticas, como productos que contienen la misma molécula, el mismo principio activo o su precursor, pero que no están en la misma cantidad o en la forma de dosificarlos. Por ejemplo, que sea la misma sal o que sea el mismo éster, pero al final de cuentas alcanzan la misma concentración plasmática en el sitio donde se requiere. Entonces son bioequivalentes. Eso se requiere mucho para los productos genéricos, ¿verdad?, donde hay cambios de excipientes, donde hay diferencias entre la forma farmacéutica, pero que al final pueden evaluar esa biodisponibilidad que sea la misma. Dice, cada producto farmacéutico individualmente
pueden conocerse si este tiene ya sea un estándar o una respuesta idéntica, incluso si hay modificaciones en la calidad, en la pureza, en la duración del efecto, en su potencia, en cómo se aplica esto, si se generan diferencias en todo el proceso, en los tiempos de desintegración, de disolución, etcétera. Entonces, esos reportes nos van a ayudar a llevarlo al punto de conocer y comparar la parte cinética. No sé si me van siguiendo hasta acá o ya me fui muy rápido y los fui llevando hacia otro tema. El punto es 2 alternativas farmacéuticas que son diferentes en biodisponibilidad, ¿sí? Por ejemplo, rápidamente se absorbe un elixir y más lentamente se absorbe como cápsula, ¿no? O en otros casos es diferente dosificación, ya sea por tableta o por cápsula, pudiese no mostrar la misma biodisponibilidad. Entonces es lo que nosotros tenemos que conocer y que evaluar para comparar cómo son estos patrones, ¿no?, de biodisponibilidad. Mientras, dice acá, el mecanismo por el cual la formulación afecta a la biodisponibilidad y la bioequivalencia se estudian a fondo, ¿no?, extensivamente en cada fármaco, y los factores de la formulación también van a ser, pueden influenciar la biodisponibilidad y la bioequivalencia, incluso en suplementos alimenticios que no se conozcan mucho o a fondo. Y entonces aquí hacemos esas comparaciones entre todos estos procesos con la misma dieta o con diferentes dietas, etcétera. A ver, quiero verlos y saber cómo vamos, si va todo esto claro o ya les he llevado bastante rápido. A ver, díganme. ¿Vamos bien? Sí, profesora, va en tiempo. Sí, profe. Ok, en tiempo, y se va entendiendo que hacemos comparaciones para saber si 2 sustancias que, aunque tengan el mismo principio activo, puedan resultar bioequivalentes, es decir, tener una buena biodisponibilidad o similar, aunque se hayan cambiado las formulaciones, o dentro de la misma sustancia que se está utilizando, se hace siempre la comparación cuando este es biodisponible por cualquier vía de administración diferente a la vía intravenosa, que ese sería el punto de referencia, la vía intravenosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo es claro? A ver, levanten la manita de que todo va claro. Ok, porque vamos a entrar a otros aspectos, Miguel. Y necesito que todo esto vaya quedando. Ok, bien. Yolanda, ¿también va claro? Ok. Bueno, entonces, aquí nos hablan de la formulación de los productos. La mayoría de los productos, dicen, no son químicos puros. Estos están formulados en una forma farmacéutica, una dosificación farmacéutica. Tales productos, fármacos, son relativamente, están en una solución simple, otros contienen algunos excipientes, también pueden tener otros polvos lubricantes, colorantes. Bueno, todo esto con la finalidad de regular y controlar la liberación del producto. Y posterior a que algunas formulaciones y a algunas variables de manufacturación pueden modificar la biodisponibilidad de un fármaco, ¿cuáles serían? Pues si el fármaco está en forma de sal
o en su estructura cristalina, o este está solvatado, o este es soluble o no es soluble. También la composición final de la forma farmacéutica va a influir en la biodisponibilidad, porque esa sí está en presencia o en ausencia de excipientes u otros acompañantes, ¿no? Que los va envolviendo, ¿no? Otros agentes que, como puede ser en las grajeas, ¿no? Si la manufactura es variable, por ejemplo, la fuerza de compresión de la tableta, las variables en el procesamiento cuando se generan diferentes tamaños de partícula o excipientes u otras condiciones ambientales también pudiesen modificar, por ejemplo, la humedad, cómo puede afectar a una forma farmacéutica e incluso la velocidad en la que se lleva a cabo y el lugar de la disolución en el tracto gastrointestinal. Entonces, estos factores los podemos tomar así como puntos que pueden afectar la biodisponibilidad. Otros factores que influencian o modifican la biodisponibilidad es aquellas sustancias, fármacos, ¿sí?, administradas extravascularmente, deben atravesar diferentes barreras para llegar a circulación sistémica y ejercer su acción. Muchos estudios ilustran todas estas diferencias en los procedimientos de manufactura, así como en la composición de la forma farmacéutica que se va a administrar, cómo afecta la biodisponibilidad del producto. Además, si la biodisponibilidad de este producto puede influenciarse por la fisiología del paciente, así como por otros factores, como pueden ser lo que hablábamos, ¿no? El contenido del tracto gastrointestinal. Si está vacío o está lleno, o algunos fármacos sí les afectan su biodisponibilidad, o otros pasos que involucren la disposición de la administración oral de un sólido, ¿sí?, en la forma dosificada. Y también otros aspectos experimentales pueden afectarlo. Y acá nos ponen una tablita donde ustedes pueden ver los factores que afectan la biodisponibilidad cuando se da un fármaco por vía oral. Entonces, vean, en la disposición de este o otros de forma experimental, por ejemplo, el pH, la desintegración, la disolución, o sea, todo eso se tiene que evaluar previamente in vitro para ver si es afectado cuando ya se haga la administración in vivo. Entonces, vean, in vitro se hace disolución, por eso hay disolutores, ¿verdad? Ustedes los ven en tecnología. Estudios para ver cómo se transporta el fármaco a través de las membranas o el metabolismo, cómo se lleva a cabo, pero también hay otros estudios que tienen que ver cómo se metaboliza este fármaco y se hacen algunos ensayos en sangre, en plasma, en suero, de cómo se lleva a cabo este metabolismo, la excreción. Sí, preferentemente se obtienen metabolitos en sangre y en orina, así como se lleva a cabo la respuesta farmacológica. Y pues también seguro, como hemos dicho, hay variación entre individuos, pero esto pues puede como que irse viendo en otros estudios como pudiesen ser los preclínicos, bueno, clínicos, las primeras fases de los clínicos y preclínicos también pudiesen hacerse una curva, ¿no? Para ver cómo se lleva a cabo. Y en cuanto a cuánto se obtiene, bueno, pues tiene que ver en esta vía, bueno, pues si llega a estómago, intestino, la dosis que se desintegra, cómo son las partículas, cómo se disuelve en los fluidos gastrointestinales, cuánto llega a las paredes de las membranas gastrointestinales, el fármaco que regresa al lumen, ¿sí?, por estas bombas de glicoproteína P, el fármaco que es metabolizado por enzimas, lo que hablábamos de la flora intestinal, de la microbiota o las bacterias, el fármaco absorbido en la circulación sistémica,
la cantidad de fármaco que es eliminado en orina, la cantidad de fármaco que es metabolizado y los metabolitos activos que se pueden obtener. Entonces, aquí, nada más fíjense, por una sola vía estamos viendo de factores que están modificando la biodisponibilidad del fármaco. Si este es, por ejemplo, soluble, poco soluble en los fluidos gastrointestinales, pues eso va a ser una limitante en la biodisponibilidad de ese fármaco, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que también puede haber otros factores que a nivel fisiológico afecten. Decíamos que la velocidad y el grado de la absorción puede ser afectada por una gran variedad de factores, como pueden ser el sujeto que reciba el producto, y estos factores deben de considerarse porque contribuyen a que haya esa variabilidad, ¿no?, entre persona a persona en los tratamientos. Aunque les decía ayer, me parece, cuando nosotros recibimos un anestésico, no todos tenemos la misma respuesta a ese anestésico. Otros, yo por ejemplo, soy muy sensible a los anestésicos, mientras que otras personas requieren una dosis mayor a la concentración mínima efectiva. Y así podemos ver que hay diferencias entre persona a persona, ¿sí? Perdón. Entonces, vamos a ver que estos estudios tienen que ser de forma que se vaya haciendo un seguimiento controlado de todos estos factores que puedan modificar la biodisponibilidad en animales o en humanos, etcétera. ¿Cómo? Dice, bueno, pues, ¿cómo se puede hacer esto? Pues conociendo los contenidos del tracto gastrointestinal, el volumen de fluido, el pH, la dieta, la presencia o ausencia de alimento, la actividad bacterial, la presencia de otros fármacos, etcétera, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. También el tránsito gastrointestinal, ¿cómo es esa velocidad? ¿No? ¿Cómo se puede afectar? Por ejemplo, si hay una patología, pero también si hay actividad física, si hay consumo, estatus emocional del paciente. Imagínense, hasta otros contenidos en la composición del tracto gastrointestinal. Otro es el metabolismo del fármaco a nivel presistémico o la degradación de... ¿Sí me escuchan? Es que veo que hay mala señal. No sé qué está pasando. Sí, se escucha, profesora. Ok. Bueno, entonces, a nivel de las membranas, el tracto del tracto gastrointestinal, el transporte, el metabolismo, la degradación en el tracto gastrointestinal, el proceso que hablábamos ayer, fenómeno del primer paso hepático, la edad, la raza, el sexo, el tamaño corporal, la hora del día en que se toma el tratamiento, la actividad física. O sea, ahí vemos una serie de factores que son externos al fármaco, ¿sí? Son más fisiológicos y propios del individuo. Y otros factores que aquí les ponen relacionados al paciente que se pueden reconocer o no se pueden reconocer y que estos influyan sobre la biodisponibilidad o la bioequivalencia en los productos que se están evaluando. Por ejemplo, les dicen acá, algunos estudios de biodisponibilidad típicamente involucran la obtención de muestra sanguínea y de orina para determinar qué tanto va apareciendo a nivel sistémico el fármaco, ¿no? Y luego se da para conocer cómo se va modificando esa farmacocinética
cómo se va afectando y cómo los fluidos van siendo, pues sí, cómo se van modificando en ese estudio. Por ejemplo, algunos cambios que pudiesen generarse son los siguientes. A ver. Uno sería la velocidad, ¿sí? El grado o la ruta del metabolismo. Coadministrando fármacos, entonces si estos están usando el mismo sistema metabólico, pues ahí ya se modificó. ¿Cómo es esa cinética? Luego, la velocidad y el grado en el cual se va generando la eliminación por el riñón, ¿sí? Por ejemplo, si hay alguna competencia por el proceso de eliminación o si se dan cambios a nivel del pH urinario, ya veremos sobre la eliminación que el pH urinario también puede afectar que se promueva la eliminación o se retenga el fármaco en el organismo. El grado que el fármaco se una a proteínas plasmáticas o proteínas del tejido también va a afectar la biodisponibilidad. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer de que a algunos fármacos les gustan mucho las proteínas o los lípidos y eso puede afectar el grado en que estén biodisponibles, o sea, que esté fármaco como tal libre, ¿ok? Y lo otro es la distribución del fármaco en los eritrocitos. Incluso el polimorfismo genético, ¿sí? En el metabolismo, ¿sí? Del hígado, el hepático, podía contribuir a diferencias farmacocinéticas. Eso quiere decir que de una raza a otra podemos tener diferencias en el metabolismo y cómo va a ser diferente para el mismo fármaco a pesar de que, bueno, pues estemos haciendo el estudio en individuos, pero por ejemplo variaría de una raza a otra o de un grupo étnico a otro, ¿sí? Por su propia genética. Por lo tanto, pues sí se requieren hacer todos los estudios donde se documente todas estas variables que pueden afectar la biodisponibilidad. ¿De acuerdo? La siguiente parte son características de los fármacos que tienen un alto potencial de ser un tratamiento farmacológico, pero que tienen un problema de biodisponibilidad. Entonces aquí les dicen, bueno, hay de todo el número de productos que están disponibles en el mercado, estos tienen, bueno, del número de productos que se conocen en el mercado, tienen problemas de biodisponibilidad que son relativamente pequeños, desde el punto de vista de que la biodisponibilidad se ha sobreenfatizado en la mayoría de estos productos. Y bueno, pues eso no va a ser un punto de discusión. Otro punto de vista es que los productos que tienen una deficiencia de biodisponibilidad en un proceso, en un estudio muy cuidadoso, muy regulado, ya evidencian que estos productos que tienen gran potencial no va a ser, no han sido todavía estudiados sobre los problemas de biodisponibilidad. ¿A qué se refieren ellos? A que los que ya están disponibles en el mercado seguramente tienen muy pocos problemas de biodisponibilidad y por ello pues están ahí, se están usando en la clínica y no hay mayor discusión al respecto. Pero otros que tienen un gran potencial, pudiésemos decir 1,000, 10,000 productos que están en síntesis orgánica o que se han encontrado muy buenos efectos, pero que ya cuando los llevamos a una forma farmacéutica pueden tener un problema de biodisponibilidad y entonces ahí es cuando se requiere que los farmacéuticos hagan pruebas de biodisponibilidad, de bioequivalencia para ir descartando y decir, aunque este resulta
atractivo, pues finalmente no podemos ponerlo en una forma farmacéutica porque le afecta esto, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer hasta aquí? Bueno, pues aquí ya hablamos de cuáles son factores que afectan la biodisponibilidad y nos van a dar a continuación diferentes ejemplos, ¿sí? Donde nos dan algunos datos de cómo se evalúa esta biodisponibilidad o cómo hay ejemplos de fármacos que están teniendo algún problema, ¿sí? Les dicen acá, evaluación de la biodisponibilidad a partir de la respuesta farmacológica incluso. Entonces, la idea es que ustedes continúen con esta lectura y crean un diagrama, un mapa conceptual, donde hagan este ejercicio de entender ya cuáles son los conceptos y los factores que afectan la biodisponibilidad, incluso que puedan ejemplificar, ¿no? Cuando hay un problema de biodisponibilidad en algún caso, ¿no? Y les digo, de aquí los llevan a la respuesta terapéutica sobre la biodisponibilidad y la biodisponibilidad de fármacos, también cuando se ven afectados con suplementos alimenticios, que era lo que hablábamos. Entonces, solo son ejemplos, pero bastante útil este texto para hacernos ver la forma en que se evalúan los fármacos. No solo es importante que tengan un efecto, sino que también a nivel farmacocinético logren tener una buena biodisponibilidad o sean biodisponibles de tal manera que puedan generar un efecto terapéutico, no por abajo de la concentración mínima efectiva. ¿De acuerdo? Entonces les pido que terminen esta lectura y hagan este diagrama. Les digo, no queda mucho. Incluso acá vienen enumeradas las causas de la baja biodisponibilidad, algunos ejemplos, pero ya ustedes armarían a ver, les voy a dejar de compartir, esta imagen, este diagrama en sus actividades de aprendizaje, en su blog de notas, donde trabajarían este tema. Yo sé que está en inglés, pero ustedes son farmacéuticos ya muy modernos y pueden empezar a trabajar en inglés sin ningún problema. ¿Hasta aquí queda claro qué es lo que nos quedaría por hacer? Sí, profe. Sí, Oiga, profesor. profe, solo de Sí, los profe. temas que faltan, ¿verdad? Sí, de esta lectura, sí, retomar el concepto básico, los factores que afectan la biodisponibilidad y luego pues hablen de los ejemplos, lo que les pone, ¿no? Cómo se afecta con los suplementos dietéticos. Léanlo y saquen un mapa conceptual con lo más importante de esta lectura que les digo es bastante buena y que les va a ayudar a entender todo esto de la biodisponibilidad. En general ya quedó claro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Una duda. Sí. ¿Podemos anexar solo una foto en el blog de notas o tenemos que hacerlo directamente ahí? Podrían trabajar en Word o en PowerPoint, lo que ustedes prefieran, y pueden subir el archivo o en dado caso también pueden trabajar directamente, copiar y pegar con lo que prefieran. Mencionó un diagrama, ¿verdad? Sí, yo creo que en diagrama para que vayan ustedes haciendo así como tipo mapa conceptual y vayan poniendo ahí sus ejemplos y los factores y hagamos toda esta construcción del tema. Digo, yo se los quería mostrar para que ustedes mismos vieran cómo es que esto va afectando y es una buena revisión. Les digo, lo buscaba en varios libros, pero no lo abordan tan ampliamente, nada más como que lo toman un poquito. Y el otro libro sí habla de la biodisponibilidad, pero también ahí sí se extienden bastante sobre cómo los fármacos alcanzan su sitio de acción, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, profe. ¿No?
Bueno, entonces les pido que por favor el tiempo que queda empiecen a trabajar con esto y la próxima semana vamos a hablar ya de distribución. Nos queda distribución y ya después viene la primera evaluación, o sea que vayan estudiando para que no les gane el tiempo, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Pero hasta aquí todo va bien. Sí, todo bien. Sí, profe, en el Bueno, momento sí. ya tienen el archivo en sus materiales de clase. Muy bien. Bueno, pues entonces los dejo y que tengan buen fin de semana. Gracias, profesora. Luego, profe, igualmente. Adiós. Gracias, profesora, Igualmente, igualmente. adiós. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta luego.